El derecho hispano es usual dividirlo en 4 etapas. Estas 4 etapas son las siguientes. La época prerromana, desde los orígenes del año 219 a.C. La romanización jurídica de España, del 219 a.C. a 419 después de Cristo. El derecho visigodo o hispanogodo, del 419 al año 711. Y por último, el derecho durante el periodo de la Reconquista, del 711 a 1492. Los pueblos prerromanos son aquellos que ya existían en la península ibérica cuando llegaron a ella los primeros colonizadores romanos. Este conjunto de pueblos no constituían una unidad política ni jurídica, ya que además sus grados de desarrollo cultural eran muy diferentes. Los iberos, una raza mediterránea, fueron los primeros habitantes que ocuparon el territorio de lo que hoy conocemos como España. Con posterioridad llegaron los celtas, pueblo de origen ariano, y en algunos lugares desplazaron a los iberos y en otros se mezclaron con ellos, dando origen a los celtíberos. Estos pueblos sedentarios no contaban con un solo derecho, ya que existía cierta generalización, encontrándose organizados en tribus autónomas y ocupando cada tribu determinada localidad, dentro de la cual se formaban las aldeas provistas de fortificaciones y torres para proveer a su autodefensa. Al frente de estas comunidades políticas o pueblos, se encontraba un jefe, cuyo cargo era electivo, y en otros hereditario, y también en algunos otros lugares, el jefe era civil, y en otros un militar. Existían personas libres y esclavos. Entre las personas libres existía la aristocracia, en donde se encontraban los magistrados y jefes. Las familias eran monogámicas y el matrimonio se celebraba con solemnidades religiosas, en ceremonias determinadas, siendo en algunas tribus el varón quien daba dote a la mujer, como reminiscencia de la vieja compra. Las tierras trabajadas individualmente eran susceptibles de repartirse, y los frutos también lo hacían entre la comunidad. Las penas por conductas consideradas delictivas eran aplicadas por los jefes, siendo la pena de muerte un castigo muy frecuente. Dentro de los pueblos hispánicos, el grupo familiar genilitas y el grupo local el poblado eran agrupaciones sociales cerradas, ya que quien no fuera miembro de ellas no podía acogerse a su derecho, y el principio de personalidad del derecho significa que éste está concebido para que por él se rijan exclusivamente las personas que formaban parte de cada unidad política.
Cada individuo se encontraba sometido al derecho de su grupo y por lo mismo era extraño a cualquier otro ordenamiento jurídico, por lo que si entraba en relación con otra comunidad política, no podría acogerse al derecho de aquella, para lo cual era en un principio considerado como un extraño o incluso como un enemigo. Y para atenuar estas relaciones de hostilidad y hacer menos herméticos cada uno de los círculos jurídicos, durante mucho tiempo se practicó el establecimiento de vínculos jurídicos o pactos entre distintos grupos o entre individuos y grupos sociales. A los pactos a los cuales nos referimos eran de hospicio u hospitalidad y también de relaciones de clientela. Dichos vínculos eran concertados en situación de igualdad entre las partes, entre dos grupos, entre individuo y grupo, o entre simples individuos, y su objeto era extender al hósped o huésped el derecho del grupo a cuya protección se acogía. Cuando dos grupos celebraban este tipo de pactos, su efecto era recíproco, de tal forma que en adelante cualquier miembro del grupo participaba del derecho del otro, transmitiendo esta condición a sus herederos. El pacto de clientela se celebraba entre una parte más débil y otra más fuerte, siendo el fuerte quien era el patrono o protector, y el llamado cliente era el débil, por lo que este vínculo de clientela tenía como finalidad la búsqueda de protección. El patrono podía pertenecer a una comunidad política distinta de la del cliente, pero cuando esto sucedía, se constituían vínculos que debilitaban la condición de súbdito del cliente y podían entrar en conflicto con sus obligaciones en cuanto miembro de su comunidad inicial, por lo que el cliente estaba obligado a obedecer y a seguir siempre a su patrono, incluso cuando éste luchara contra el grupo político al que perteneciera el cliente. Una gran cantidad de pueblos prerromanos contaban con un derecho exclusivamente consuetudinario, y aunque los pactos de hospitalidad significaban la existencia de ciertas normas escritas, su origen en última instancia era consuetudinario, siendo la excepción el derecho de los tartesos. Los turdetanos eran el pueblo más culto entre los iberos, ya que poseían poemas y otros escritos antiguos, contando con leyes en verso que datan de 6000 años, dictados por el legendario rey Javis. La existencia de los tartesos se ubicaba en lo que hoy es el territorio de Andalucía, hacia los años 1000 a 900 a.C., siendo esas leyes escritas en verso que poseían muy apreciadas, ya que Platón las colocaba como modelo de legislación en cuanto al modo que organizaban la vida de los turdetanos. En esta época prerromana, se establecieron de manera reiterada en España colonias fenicias, griegas y cartaginesas.
Estas colonias tenían un carácter fundamentalmente mercantil, estableciendo factorías y centros comerciales. Los fenicios no formaban una unidad política, sino una especie de confederación, destacando tres centros principales: Aradús, Biblos y Sidón. Después de la hegemonía de Sidón, esta pasó a Tiro, que ostentó la supremacía sobre el pueblo fenicio. Las colonias fenicias se dividían en dos clases, unas fundadas por el Estado y otras por la iniciativa de grandes casas comerciales de la metrópoli. A semejanza de lo que ocurría en Tiro, antes de que se gobernara por reyes, tenían las colonias a su frente dos magistrados, llamados sufetes, con atribuciones políticas y judiciales, y un magistrado encargado de la hacienda pública, llamado sofer. Es desconocida con exactitud la fecha del arribo de los fenicios a España, pero se cree que fue en el siglo X a.C. La principal de sus colonias fue Gadir o Gades, lo que hoy se conoce como Cádiz, un emporio del comercio fenicio en España, siendo importante también Málaca, hoy conocida como Málaga. Los griegos eran rivales de los fenicios en cuestiones mercantiles y acrecentaron su poder cuando los fenicios decayeron. Al igual que los fenicios, las colonias griegas eran de dos clases, unas fundadas con carácter oficial y otras por iniciativa privada. Ampurias era la ciudad más importante fundada por los griegos en España y originalmente se fundó en una isla cercana a la costa, para con posterioridad reedificarse en la propia costa. La segunda Emporiae es una dípolis o ciudad doble o gemela, por la parte del mar donde se extendía la ciudad griega y por la parte del campo, la población nativa de España, separando a ambas una muralla con una puerta de comunicación, conservando cada pueblo su organización. Y con el tiempo, las dos comunidades llegaron a fundirse totalmente, posiblemente por pactos de hospitalidad.
A los griegos se les atribuye la elaboración de las famosas leyes rodias, que hicieron célebre a Rodas, relativas al comercio marítimo, y sus disposiciones fueron el Código Universal de los Mares hasta la Edad Media, ya que el derecho romano las incorporó dentro de sus disposiciones, que tenían que ver con el comercio. A mediados del siglo III a.C., y preparándose para la guerra con Roma, Cartago se decide conquistar España, y para ello envió a ella al Mical Barca, a su hijo Aníbal, y al yerno del primero, Asdrúbal, sometiendo todas las regiones desde el sur al Duero y al río Ebro. Pero esos territorios no quedaron sometidos a Cartago, ya que la familia de los Barcas formó más bien un dominio en España, en el que se apoyó para influir en la política de Cartago, y al no poder subvertir el sistema de gobierno de esta ciudad, que era una oligarquía plutocrática, regida por un senado o consejo de 100, y además 2 sufetes o magistrados anuales, elegidos por el pueblo, Asdrúbal se retira a España y gobierna en ella a su antojo. Esta falta de unidad de dirección y acción entre los cartagineses de España y de África es la que les hace fracasar frente a Roma. El dominio cartaginés de España abarcó un conjunto de pueblos, reinos y ciudades muy distintas, y que se gobiernan de diferentes formas, sin que aparentemente hayan existido vínculos comunes. Solo el hecho de estar sometidos a un mismo poder. Es importante señalar que la ciudad más importante fundada por el dominio cartaginés fue Cartago Nova, o Cartagena, que se organizó a imitación de la metrópoli. En ella el dominio se formó por la conquista y mediante pactos de hospitalidad y clientela, pero sobre todo por la fuerza. Los jefes de este dominio son esencialmente militares y se elegían entre la familia de los Barca por un ejército incondicional. Los reinos y ciudades sometidos conservaron su propia organización, pero proporcionaban hombres y dinero a los Barca. Del derecho y la organización política de los 3 pueblos colonizadores, poco se sabe en lo que se refiere a su influencia en España. Y por último, los fenicios, griegos y cartagineses conservaron la organización de los pueblos nativos de la península, de tal forma que su influencia no cala hondo. Mientras los que sí trascendieron en su dominio
trasplantando en gran medida sus instituciones. Fueron los romanos